Buenas tardes, mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento La Ruchista y hoy es lunes 4 de agosto. Esta semana va a ser una semana realmente decisiva, o por lo menos con la toma de decisiones muy importantes. Para fines de semana va a viajar Witkoff como enviado especial de Trump a Rusia para hablar con Putin, probablemente entre miércoles y jueves, porque el viernes es la fecha límite que Trump le puso a Putin por llegar a un acuerdo sobre el tema de Ucrania, o si no, amenazó Trump que le impondrían más sanciones, sanciones secundarias a todos los que tienen comercio con Rusia y todo lo demás. Vamos a ver qué resulta de eso. Hay informes de que Putin ha dicho de nuevo que él está más que dispuesto a llegar a una solución, hasta sentarse con Zelensky, pero se tiene que acordar que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN y también las cuatro provincias o regiones o oblasts en cuestión son de Rusia a estas alturas. Vamos a ver qué pasa con eso, pero Putin está transmitiendo claramente que él quiere llegar a un acuerdo y está poniendo esa presión en la dirección contraria con Trump. Sin embargo, bueno, la otra cosa que ocurre para fines de esta semana, además de los aranceles que ya impuso Trump, la fecha límite para los otros aranceles es el 7 de agosto, que es el jueves, si no me equivoco. Los dos procesos van de la mano, el proceso de la guerra económica y el proceso de la posible guerra estratégica nuclear. Y voy a explicar por qué y cuál es la solución, cómo tenemos que abordar esto. Las discusiones entre Estados Unidos y Rusia ocurren no nada más con esta amenaza de sanciones, sino realmente cosas mucho más directas e inmediatas, como es la declaración ya muy conocida internacionalmente de Trump, de que dio órdenes de que dos submarinos nucleares de la flota de Estados Unidos de la clase Ohio, que son los que portan armas nucleares, se van a acercar todavía más a Rusia e ir a los lugares, entre comillas, apropiados. Ahora, esto vino de lo siguiente. Bueno, primero hay que saber que Estados Unidos siempre tiene por lo menos cuatro submarinos de la clase Ohio haciendo patrullaje militar constante y nunca se dice dónde están. Es la cosa más secreta de todos los gobiernos y es la defensa especial que se tiene, el desconocimiento de su paradero para tener una capacidad de respuesta, de contraataque secundario si es que Rusia u otro país lanza un ataque a Estados Unidos. Entonces el hecho de revelar en parte dónde están es de por sí algo ya muy extraordinario. Hablar de que dos submarinos se deben acercar más, bueno, por un lado, pues ya tienen cuatro submarinos, pero el mensaje implícito de eso es acercarse más a los lugares apropiados para que estén al alcance con una trayectoria, lo que llaman trayectoria suprimida, es decir, una trayectoria muy baja, no muy alta a gran distancia, sino una trayectoria más baja, es decir, con un tiempo de vuelo más corto para llegar a los lugares en el interior de Rusia para tal ataque. Entonces, sí está aumentando significativamente el nivel de tensión para la guerra nuclear. Ahora, esta no es la primera vez que se habla de tal cosa. Si uno se pregunta, bueno, ¿de dónde diablos sacó una idea tan loca Trump? Este, pues hay una respuesta muy simple. Por lo menos como respuesta inicial viene del general Kellogg, el asesor especial de Trump para Ucrania. Lo habían puesto para Rusia también, pero los rusos dijeron que no podían hablar con él y pusieron a Witkoff más bien porque Kellogg es un loco de remate. Pero en el 2022, unos meses después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Kellogg dijo, hay que desafiar a Putin y hay que enviar todos nuestros submarinos nucleares
por todas las costas de Rusia para demostrarle a Putin que no le tenemos miedo. Él está bloqueando nada más y no vamos a aceptar eso. Vamos a ver si va en serio lo que dice Putin, como si fuera una pregunta cualquiera, ¿no? Vamos a ver si sí o no. Vamos a ver si va a lanzar un ataque nuclear. Entonces es Kellogg. Obviamente viene de los británicos, pero Kellogg es uno de los vehículos de esta orientación y lo dijo en el 2022. Ahora, el antecedente inmediato de cómo se llegó a esto fue un intercambio de esos que típicamente han estado ocurriendo entre Trump eh, y otros a nivel internacional. Empezó con un tuit del senador Lindsey Graham, que es más derechista que una vuelta de 90 grados de mano derecha. Es un extremista total. Eh, y lo que Graham dijo es que Rusia tiene que inmediatamente ir a la mesa de negociación, tal y como les instruyó Trump. Dijo porque Rusia estaría, entre comillas, tristemente equivocada si no obedecía la orden de Trump de negociar. A lo que respondió Medvedev, el expresidente ruso y el actual subdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Medvedev, ante eso, que fue para fines de julio, al otro día Medvedev dijo, Rusia misma es la que decide cuándo va a negociar y no va a seguir las instrucciones de nadie, ni de un senador, ni nada. Entonces, Trump respondiendo a esa declaración de Medvedev, publicó en Truth Social, en su página de Truth Social, que hablando primero del tema de la India y anunciando que le iba a poner sanciones del 25, no sanciones, aranceles del 25% a la India, dijo, no me importa lo que haga la India con Rusia. Por mí pueden hundir juntos sus economías muertas. Dijo, que siga así. Y dígale a Medvedev, además, el fallido expresidente de Rusia, que cree que sigue siendo presidente, que cuide sus palabras. Está entrando en un terreno muy peligroso. Entonces, ante esa provocación de Trump, en el contexto de una denuncia de India, por su relación con Rusia y también por su participación en el BRICS. Como veremos, esa fue la amenaza de Trump. A lo que Medvedev dijo, en cuanto a las disque economías muertas de la India y Rusia y la entrada en territorio peligroso, bueno, Trump debería recordar sus películas favoritas sobre muertos vivientes y también lo peligrosa que puede ser la mano muerta, entre comillas. Ahora, la mano muerta es el nombre, el apodo que tiene el sistema de defensa ruso que se llama también perímetro, que básicamente es un sistema automático. Si Rusia sufre un ataque nuclear, inmediatamente se emiten órdenes e instrucciones a todos los misiles posibles de que lancen una respuesta absoluta y total a un ataque nuclear. Entonces se considera como algo que es la última expresión de la defensa mutua y asegurada, la idea de que no me ataques porque te voy a destruir y vamos a destruir al mundo. Y Medvedev simplemente estaba recordando eso. Luego vino la respuesta de Trump. Dijo, en base a las declaraciones sumamente provocadoras del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son algo más que eso. Las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias no deseadas. Espero que este no sea uno de esos casos. Ahora, esto tiene ciertas ironías porque hablando de declaraciones desmesuradas y que las palabras tienen importancia, que Trump le esté dando lecciones a Medvedev sobre por qué no hay que hacer declaraciones desmedidas y desproporcionadas, pues es un poco risible. Sin embargo,
Esto no es simplemente una tontería cualquiera por parte de Trump, es una verdadera amenaza, va muy en serio, sí tiene que ver con las posibilidades de poner eh, submarinos más cerca a Rusia. eh, y la única razón por la que uno haría eso para que tengan esas trayectorias eh, suprimidas o más bajas es para una situación de un ataque inicial preventivo, un ataque de decapitación. Porque los submarinos de otra manera están ahí en cualquier lado y son una respuesta secundaria más que adecuada para convencer al otro lado, a la otra parte, que no lance un ataque. La única razón estratégica para tener submarinos así de cerca es para fines de un posible ataque de decapitación. ¿Como cuál? Bueno, como lo que trataron de lanzar en contra de Irán, en contra de lo que han tratado de hacer en contra de Siria, etcétera, etcétera. Y como hay artículos publicados y ensayos y estudios abiertos, públicos en Estados Unidos de cierta facción que piensa que se puede ganar y, bueno, librar y ganar una guerra nuclear y que por lo tanto hay que ver la manera de lanzar un ataque de decapitación, es obvio que los rusos van a estar muy, pero muy preocupados por este tipo de anuncios. Ahora, acordémonos no solamente de lo que Kellogg dijo en el 2022, sino que para octubre, creo, septiembre-octubre de ese mismo año, fue cuando Estados Unidos hizo algo insólito y trajo a la superficie del agua un submarino clase Ohio en el mar Arábico para que el entonces jefe del CENTCOM, del Comando Central de Estados Unidos, el general Kurila, se subiera al submarino y todo lo demás. Pero nunca, nunca, nunca hacen eso. Es decir, demostrar dónde está el submarino. Pero, como lo dijimos en ese momento, eso fue una amenaza, una demostración diciendo, señores, fíjense dónde podrían estar los submarinos muy cerca de Rusia. Entonces, lo que acaba de ocurrir no es nuevo en ese sentido, pero sí hay que tomarlo como algo que hay que atender como algo de suma gravedad. Ahora, hay quienes piensan, y lo menciono como una posibilidad, pero no lo tenemos confirmado, que el papel de Witkoff, que ha sido una voz más mesurada, se ve un poco disminuida en el campo de Trump y la voz de Kellogg, que es un belicista total, ha subido. Se ve en las declaraciones de Kellogg. Afortunadamente, Witkoff es el que va a Rusia en estos días, entonces eso es importante. No porque Witkoff sea el bueno y Kellogg el malo, sino porque Witkoff simplemente ha tenido una orientación más realista. Y Kellogg es el que piensa que hay que ir a la guerra total en contra de Hamas, destruir a Hamas, extender a Israel por toda la región, respaldo total a Netanyahu. Ahora, en ese sentido, lo que está ocurriendo en el caso de Gaza, bueno, podríamos hablar la media hora entera o horas y horas enteras sobre el genocidio que está ocurriendo, sigue ocurriendo ahí, y las crecientes declaraciones de oposición a ese genocidio dentro y fuera de Israel. Realmente esto ya se está volviendo un coro muy fuerte de voces a nivel internacional y dentro de Israel. Una de las declaraciones que es simplemente indicativa, es un buen ejemplo, da un indicio de lo que está pasando en otros lados, es lo que dijo Josep Borrell, el ex secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea del 2019 al 2024. El mismo Josep Borrell que dijo, bueno, hay naciones civilizadas que son como un jardín en Europa y no podemos permitir que los salvajes de la selva entren a nuestro jardín, hablando del problema migratorio. Ese Borrell es que ahora ha decidido, acaba de descubrir que se está realizando un genocidio en Gaza y que ningún gobierno se puede mantener equidistante de eso. Todos son culpables si no hacen algo para pararlo.
dice, quienes no actúan para detener este genocidio y estas violaciones del derecho internacional, a pesar de tener el poder para hacerlo, son cómplices de ellos. Entonces, yo no creo que Borrell de repente, no sé, obtuvo una conciencia que lo compró en Amazon o algo por el estilo. Conciencias de segunda mano para importación para exsecretarios de Relaciones Exteriores de la UE. No, no creo que haya sido eso. Creo que de verdad hay cierta preocupación entre algunos sectores, incluso dentro de Israel, incluso militares y otros, que sí temen a estas alturas que pueden terminar en La Haya, que pueden terminar en juicios tipo Nuremberg por lo que está ocurriendo. Y lo de Borrell simplemente es un indicio del nivel de presión de lo que está pasando. Ahora, ante todo este cuadro estratégico y el otro aspecto que ahora les voy a mencionar de la parte económica, eh, el Instituto Schiller va a sacar una declaración en un día, 2 días, donde vamos a proponer, y lo hago desde ya, que lo que debería ocurrir es en lo inmediato un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que obviamente no avancen con más sanciones y tratar de lograr una solución negociada en Ucrania. Pero lo que realmente debería ocurrir es que el presidente Trump debería ir a la reunión de los jefes de Estado a nivel internacional que van a estar en Pekín para celebrar el 80º aniversario de la derrota del fascismo en el Pacífico. Va a estar Xi Jinping, va a estar Putin, todo indica que va a estar Modi. Ha habido cierta discusión o rumores en los medios de que hasta podrían invitarlo a Trump y si iría o no. Es más, le preguntaron a Peskov hace un par de semanas qué hay de los rumores de que Trump podría estar ahí, que podría reunirse con Putin ahí. Y Peskov solo dijo, bueno, no hay ninguna información al respecto, pero cuando están en el mismo lugar, los jefes de Estado a menudo se reúnen. O sea, no dijo sí, no dijo no, sino todo lo contrario. De cualquier manera, independientemente de esos rumores, una manera de cortar el nudo gordiano en todo esto es que Trump vaya a esas reuniones, que celebre la derrota del fascismo, que desarrolle la relación con Putin como lo ha hecho en las últimas conversaciones, apelando a los momentos en que los dos países se unieron para combatir el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que son cosas que sí hablaron Putin y Trump en las conversaciones más recientes, y también con China, que jugó un papel decisivo. Estos son los tres países en particular que jugaron un papel decisivo para la derrota del fascismo y, se debería regresar exactamente al momento antes de que los británicos y otros, con la muerte de Franklin Roosevelt, iniciaran todo el proceso de tratar de lanzar una guerra nuclear en contra de Rusia y dividir y separar a Estados Unidos y Rusia, cosa que ocurrió con Truman y después. Ahora, algunos dirán, bueno, eso es muy improbable, no, eso no va a ocurrir. Bueno, las soluciones a los problemas nunca son probables, son necesarias y por lo tanto los seres humanos organizamos para que lo improbable se vuelva realidad. Esto es improbable pero factible, es necesario y es lo que vamos a proponer muy ampliamente, es exactamente eso, cortar el nudo gordiano con un viaje de Trump que vaya a China y que hable con Putin, que hable con Xi Jinping, pueden ser los tres juntos si quieren y Modi si tiene ganas que se sume a la discusión. Ahora, ¿cómo y por qué es posible eso? Bueno, porque, entre otras cosas, hay revelaciones muy importantes que siguen saliendo de Tulsi Gabbard sobre el asunto de el intento de golpe de Estado para prevenir la elección de Trump y luego para sacarlo de la presidencia, organizado con el escándalo conocido como Russiagate. Hay muchos documentos que están saliendo muy importantes indicando el papel
de Brennan, de Comey, de toda la gente de la CIA, del FBI y otros, eh, difundiendo esta mentira que ellos mismos sabían en una mentira descarada de que Putin y Rusia estaban interviniendo para que Trump gane las elecciones. Mentiras difundidas además por Obama, por Hillary Clinton y otros que tenían un gran interés, obviamente, por razones partidarias. Pero la organización de LaRouche, la organización TLO, la organización de LaRouche en Estados Unidos, está publicando hoy, va a salir públicamente mañana y en un par de días en español también, un informe especial de 12 páginas que se llama Peor que traición, el verdadero motivo detrás del Russia Gate. Y lo que enfatiza es que esto es mucho peor que un simple intento de golpe de Estado, como sí lo fue en contra de Trump, que sí ganó las elecciones por parte de estos individuos, sino que el propósito, dice el informe, el propósito era y es de colocar a Estados Unidos en una trayectoria mortal hacia una guerra nuclear contra Rusia, que podría acabar con la existencia de la especie humana. Es decir, que el propósito, el contenido de política pública era y es lanzar una confrontación hasta de guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Eso número uno. Y el segundo punto clave que nosotros y nadie más habla en todo eso, casi nadie, además de la cuestión del propósito, es el papel singular, fundamental, iniciador del Reino Unido en todo este proyecto. Y nos remontamos hasta 1945 con un documento clasificado que luego se volvió público de Winston Churchill del 22 de mayo de 1945, o sea, antes de que terminara la guerra, verdaderamente, emitió un informe titulado Operación Impensable. Y lo que ese documento dice, y esta es una cita, es que el objeto integral o político es imponer a Rusia la voluntad de Estados Unidos y el Imperio Británico. Esas son las palabras de Churchill. Y Churchill propuso que se lanzara una invasión combinada a Rusia el 1 de julio de 1945. Eh, no ocurrió. Muere Roosevelt, Truman toma control, se lanzan las bombas en contra de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, absolutamente innecesario porque Japón ya se estaba rindiendo y estaban discusiones con el Vaticano y otros para llegar a las condiciones de eso. Y muy poco después, en 1946, en marzo del 46, Churchill da su famoso discurso en Fulton, Missouri, sobre la cortina de hierro, que define una política ya no de amistad y cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino de enfrentamiento y hasta de guerra nuclear, que es lo que ellos estaban deseando. Hoy en día, hay mucha documentación del periodo intermedio, pero hoy en día con el dossier Steele del MI6 del Reino Unido y demás, se produjo todo lo que es Russiagate. Entonces, todo ese aparato sucio ahora está en la mira. Y lo que ha lanzado Tulsi Gabbard es muy importante. Ahora Kash Patel también ha entrado en esa cuestión y existen posibilidades en base a esas revelaciones de debilitar y derrotar esas fuerzas que desde el 45 vienen con esta propuesta de decirle a la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, tú y tú, a ver, peleen. Y el Imperio Británico salirse con la suya e imponer y mantener el imperio económico neoliberal de la City de Londres y de Wall Street. Entonces, todo esto es muy significativo. Los rusos están realmente alarmados y lo dicen no solamente por las provocaciones que vienen de Washington, sino en cierto sentido todavía más por lo que está ocurriendo en Europa y en particular en Lavrov publicó en un artículo
en Rossiyskaya Gazeta el 1 de agosto, donde dice, perdón, que el problema que estamos viendo en Europa ahora y en particular en Alemania es que estamos viendo mm, otro cuarto Reich fascista que está surgiendo. Dice, con lo que está ocurriendo con las políticas actuales, esto nos recuerda acontecimientos históricos. Con sus actuales líderes, la Alemania moderna y el resto de Europa se están transformando en un cuarto Reich. La situación es extremadamente alarmante. Y como saben, pues Lavrov no habla con pelos en la lengua, pero también, tampoco avienta amenazas a diestra y siniestra, como sí lo hace Medvedev, por ejemplo. Lavrov es muy, muy centrado. Y cuando él dice que ellos temen que estemos ante la situación de otro cuarto Reich, hay que tomarlo muy en serio. Ahora, ¿cómo entra en todo esto el tema de los criptoaranceles? E insisto y repito, son criptoaranceles. No se puede entender todo lo que está detrás de lo que los brasileños llaman el tarifazo o el arancelazo y la política combinada, simultánea, de lanzamiento de criptomonedas a gran escala. En estos días Trump se lanzó de manera un poco inesperada, por lo menos para India, inesperada, con un ataque total a India, que pensaba que habían ganado el favor de Estados Unidos porque estaban hablando de que iban a comprar aviones F-35 y habían llegado a acuerdos y todo lo demás. Y Trump, pues, no le impresionó mucho y dijo, eh, el problema con India, como sabes, le dijo al periodista, tienen el BRICS, que es básicamente un grupo de países que están en contra de Estados Unidos. Y la India es miembro de ese grupo, aunque te cueste creerlo. Es un ataque al dólar y no vamos a permitir que nadie ataque al dólar. Así que los aranceles es en parte por el BRICS y en parte la situación comercial. Y anunció aranceles de 25%. Como respuesta, ahora hay rumores que están saliendo de la India de que ellos podrían no comprar los F-35 de Estados Unidos, sino más bien llegar a un acuerdo militar de compra de productos militares con Rusia. Habrá que ver. Luego tenemos la situación de Brasil. Bueno, la amenaza del 50% y el anuncio de aranceles del 50%, con ciertas excepciones importantes, pero no cambia la dirección de la política ante lo que Lula y muchos otros han respondido de manera bastante nacionalista, con una movilización nacional. Lula ha subido en las encuestas desde que Trump lo atacó y ellos están estudiando en estos momentos qué arreglos tienen que hacer, cómo se mueven, cuáles son las debilidades, con quién se tienen que relacionar y todo lo demás. Eh, pero queremos alertar a los amigos brasileños y al BRICS y al Sur Global en general que en estas situaciones la causa del problema no es interno y además la solución tampoco es interna. No se va a poder ganar esta batalla con medidas simplemente nacionales. Y hay que tomar el toro por las astas a nivel internacional y esa es la cuestión decisiva en este momento. Es lo que se debió hacer en el caso del golpe de Estado en contra de Dilma, pero desafortunadamente no se hizo. Se peleó de manera muy noble y muy buena, pero definido el territorio, el terreno de batalla en términos nacionales. Y eso ya era fórmula para no ganar. En cierto sentido pasó lo mismo en Argentina en las últimas elecciones. ¿A qué me refiero? Bueno, de manera muy resumida, el resultado de los criptoaranceles, eh, se van a ver tres cosas de inmediato. Número uno, van a haber incumplimientos involuntarios de los países del sur que ya no pueden pagar la deuda porque ya no va a estar exportando tanto como antes a Estados Unidos, perdón, por los propios aranceles.
Esto Trump no sabe, no tiene la más mínima idea de lo que él mismo está provocando. El tiro le va a salir por la culata. La gente no va a tener las ganancias por exportaciones y van a terminar con incumplimientos, algunos voluntarios y otros simplemente involuntarios. Eso puede ser una mecha que hace que estalle la bomba grande de los 2.000 billones de dólares de derivados financieros a nivel internacional. Ahora, eso va a provocar una situación donde países en ese estado de incumplimiento, pues va a llegar el Fondo Monetario y les va a decir, vamos a ayudar, entre comillas, pero ustedes tienen que apretarse el cinturón hasta más no dar y destruir sus economías, al estilo Milei de Argentina. Y si no aceptan eso, pues el Fondo Monetario y los bancos de Nueva York los van a destruir y los van a hundir. Y en la medida que esos países se quedan dentro del sistema, eso es exactamente lo que va a pasar. Y por lo tanto, estas naciones víctimas van a tener que escoger entre hundirse con el Titanic de Wall Street y la City de Londres o ver cómo desarrollan más relaciones con la franja y la ruta, con China y demás. Eso es algo que va a ocurrir. La segunda cosa que va a ocurrir es que va a haber una reorientación de los flujos comerciales del sur global, sí o sí, necesariamente, como resultado de esto. Países van a hacerse la misma pregunta que India cuando ocurrieron las sanciones contra Rusia, a ver cómo le hacemos. E India, hace año y medio, 2 años, India que importa el 87% de su consumo nacional de petróleo, lo importa. Antes del 2022, India importaba menos del 1% de Rusia. Hoy importa el 43% de todo ese petróleo de Rusia. Es decir, países que ya no pueden exportar ni tener comercio con Estados Unidos y los que les imponen aranceles y que los castigan, pues de la misma manera en que la política de Washington produjo la desdolarización, ahora vamos a ver un cambio significativo en el comercio físico de bienes a nivel internacional. Y eso va a tener sus consecuencias. La tercera cosa que va a ocurrir, sí o sí, es que va a haber una explosión hiperinflacionaria en Estados Unidos y también en Europa Occidental, en parte por los mismos aranceles que va a aumentar los precios, pero mucho más por el hecho de que lo que tienen contemplado ahora es un aumento de aquí al 2030 de las criptomonedas en más o menos 100 billones de dólares. Ahora, la emisión cuantitativa llegó a una cantidad máxima acumulada de 37 billones de dólares. Entonces, y eso en un periodo de 10 años. Ahora estamos hablando de la mitad de ese tiempo, triplicar el aumento a 100 billones de dólares. Y eso, junto con los incumplimientos, son dos mechas de muchas posibles mechas que pueden hacer que estalle todo el sistema financiero internacional. Esas son cosas que van a ocurrir. Lo que no se sabe es, son dos cuestiones fundamentales. Número uno, si los países del sur global y el BRICS por fin van a tomar la decisión de desarrollar sistemas de emisión de crédito productivo a gran escala para financiar proyectos como la Franja y la Ruta. No me refiero a la desdolarización, no me refiero a pagar el comercio con monedas nacionales. Me refiero a un sistema hamiltoniano donde billones y billones de dólares de crédito productivo se emiten. Se tiene que definir en qué moneda va a ser. No puede ser en el dólar porque esa es un cáncer. Pero si se va a lograr y se va a crear tal institución, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo o lo que Putin llama las nuevas plataformas de inversión, si se va a cometer eso ya por fin o no. Es decir, si se va a adoptar una política hamiltoniana. Pregunta número uno. Pregunta número dos. Si los países del norte, si Estados Unidos y Europa van a reconocer que el interés nacional no está en el enfrentamiento con Rusia y China, sino que nuestro interés propio reside
en la cooperación en una nueva arquitectura internacional con China, con los BRICS y demás. Y en base a eso, adoptar de nuevo un sistema hamiltoniano de crédito en Estados Unidos y simplemente poner en proceso de reorganización por bancarrota todo lo que son los instrumentos financieros de Wall Street. Ahora, estas dos políticas no son contrarias o contradictorias, la del sur y la del norte. Es más, en ambos casos estamos hablando de una orientación hacia crédito hamiltoniano. En ambos casos estamos hablando de crear una nueva arquitectura de ganar-ganar, no de la ley de la selva. Y en la medida en que los países del sur puedan ayudar y sumar sus voces y apelar al norte para que siga esa dirección, eso va a ser absolutamente fundamental para poder lograr estos grandes cambios. Estos dos puntos de decisión son la cuestión, la manera de desarrollar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo económico internacional y es la manera de evitar la guerra, tanto la guerra nuclear con submarinos y también la guerra nuclear, entre comillas, a nivel financiero y económico, que también está en el futuro inmediato si no logramos estos cambios.